Capítulo 1. El silencio del inicio. El ruido del mundo es constante. Las voces externas gritan quién debes ser, qué debes querer, a quién debes amar y cómo debes vivir. Pero en algún rincón profundo de tu alma, hay un silencio. Un lugar intacto por las expectativas, un vacío que no es ausencia, sino el principio. Donde no existe aún el aplauso ni la crítica, solo estás tú. Solo. Y es ahí, en esa soledad desnuda, donde comienza todo. No con gritos. No con promesas. No con discursos. Sino con una decisión silenciosa. Vivir por ti. No viniste a este mundo para llenar los moldes de otros. No eres un reflejo, ni un eco. Eres causa. Origen. Raíz. Y sin embargo, te enseñaron a buscar validación como si fueras una sombra mendigando luz. Te enseñaron a temer la soledad como si fuera una prisión. Cuando en realidad, es la forja donde se templan los espíritus libres. Thomas Edison no inventó la bombilla en una fiesta. Walt Disney no soñó su imperio en un estadio repleto. Nikola Tesla hablaba con relámpagos en habitaciones vacías. Andrew Carnegie, hijo de un tejedor escocés, construyó su imperio en el silencio del hambre y la necesidad. Abraham Lincoln caminó kilómetros con libros bajo el brazo, mientras el mundo lo ignoraba. No necesitaban compañía. Necesitaban propósito. ¿Y tú? Tú estás aquí porque algo dentro de ti ya no puede seguir dormido. Has sentido el vacío en la risa falsa, en las conversaciones huecas, en los abrazos tibios que no sanan. Y te preguntas, ¿es esto todo? ¿Acaso vine a repetir el guión que me entregaron? ¿A existir sin preguntarme por qué? Escúchame. No hay revolución más poderosa que la de un ser humano que se atreve a estar solo y no temer. No como castigo, sino como elección. No como huida, sino como encuentro. Porque estar solo no es sinónimo de estar incompleto. Es reconocerte como totalidad. Desde niños nos programan. Sé bueno. Encaja. No hagas ruido. Sé como los demás. Y así, capa tras capa, vamos enterrando nuestra esencia viva bajo normas muertas. Hasta que un día, algo en ti grita desde el fondo del alma. Basta. No más máscaras. No más cadenas suaves disfrazadas de comodidad. No más sonrisas por compromiso ni silencios que duelen. Porque vivir por ti no es egoísmo. Es libertad. Y la libertad cuesta. Cuesta noches de duda. Días de vacío. Horas en que todos se alejan y tú eliges quedarte contigo. Pero también vale cada lágrima, cada renuncia, cada paso hacia lo desconocido. Porque por primera vez, no corres detrás de nadie. No esperas que te elijan. Te eliges tú. ¿Sabes cuántas almas brillantes se perdieron por miedo a estar solas? ¿Sabes cuántas ideas murieron antes de nacer porque no fueron validadas? ¿Sabes cuántos genios abandonaron sus sueños para mantener relaciones vacías? Demasiados. Pero tú no serás uno más. Tú estás aquí para recordar que no necesitas aplausos para valer. Que el oro no brilla porque lo miran, sino porque es oro. Y tú eres oro en bruto. Fuego dormido. Volcán esperando su momento. Te hablo a ti, que has sentido el nudo en la garganta. Que has mirado al techo preguntándote si hay algo más. Que has fingido sonrisas para no asustar a los demás. Ya no más. Hoy comienza el regreso. No al mundo. A ti. Porque cuando vives por ti, ya no eres marioneta. Eres autor. Eres arquitecto. Y esa libertad no se mendiga. Se construye. Con intención. Con soledad. Con coraje. Y aquí está la verdad que nadie te dice. Estar solo no es estar vacío. Estar solo es estar lleno de ti. Es silencio fértil. Es semilla que germina. Es espacio sagrado donde el alma se reencuentra con su voz. Los grandes no nacieron en la multitud. Nacieron en el margen. Lejos del ruido. Con el corazón roto y la visión clara. Henry Ford no se arrodilló ante el escepticismo. Dijo, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Y eligió creer. Solo. Contra todos. Tú también puedes. Pero primero, debes dejar de temer tu reflejo en el espejo del silencio.
Aprende a mirarte sin filtros. A sostener tu propia mirada. A abrazarte cuando nadie más lo haga. Y cuando el miedo te susurre que no eres suficiente. Recuerda esto. El miedo también es una voz. Pero no es la tuya. Es el eco del pasado. La memoria de otros fracasos que no son tuyos. Tú estás empezando. Y ese inicio, aunque duela, es sagrado. Respira. Escucha el latido en tu pecho. Eso es vida. Y mientras late, hay esperanza. Mientras late, hay posibilidad. Mientras late, puedes levantarte una vez más. Hoy no necesitas promesas. Necesitas valor. No necesitas compañía. Necesitas conciencia. No necesitas permiso. Solo necesitas una decisión. Porque cuando aprendes a estar solo sin miedo, te vuelves indomable. Inmortal. Libre. Capítulo 2. Mente indomable, creencia inquebrantable. Una mente que no cree en sí misma, es una jaula con barrotes invisibles. Puedes tener el mundo a tus pies, la oportunidad frente a tus ojos. Pero si tu mente no lo acepta, nada florece. Todo comienza, y termina, ahí. En ese espacio entre tus oídos. Ahí donde nadie entra, salvo tú. Pero, ¿quién te enseñó a pensar? ¿Quién escribió los límites en tu mente antes de que pudieras cuestionarlos? Eso no se puede. No naciste para eso. No sueñes tan alto. Y tú, lo creíste. Creíste que tu historia ya venía escrita. Que tus circunstancias eran destino. Que tu apellido era condena. Pero escúchame bien. La mente se programa, pero también se puede reescribir. Y tú no eres el producto final. Eres el autor con la pluma en la mano. Mira a Ellen Keller. Ciega. Sorda. Muda. Pero jamás limitada. Porque su mente era un campo abierto donde nadie pudo poner cerrojos. Su espíritu ardía más fuerte que cualquier diagnóstico. Y donde todos vieron una tragedia, ella construyó una epopeya. Mira a Steve Jobs, abandonado por sus padres biológicos, expulsado de su propia empresa. Y aún así, regresó más fuerte, más enfocado, más despierto. Porque no se trataba de lo que perdió. Se trataba de lo que creía. La creencia es la semilla del mundo. Todo lo que existe, antes fue creído. La electricidad. La imprenta. El avión. La Internet. Todo fue, en algún momento, un pensamiento absurdo, ridículo, imposible. Hasta que alguien lo sostuvo en su mente con tanto fuego, que la realidad no tuvo más remedio que ceder. ¿Y tú, qué crees de ti? ¿Que no puedes? ¿Que no sabes? ¿Que ya es tarde? ¿Que estás solo? Entonces escucha esto. Creer en ti no es arrogancia. Es responsabilidad. Es mirar a la vida de frente y decir: no sé cómo, pero lo haré. No porque tengas todas las respuestas, sino porque tienes la determinación de encontrarlas. Los grandes no empezaron sabiendo. Empezaron ardiendo. Con hambre. Con propósito. Con una mente que se negaba a aceptar no como respuesta. Piensa en Muhammad Ali. Decía: soy el más grande antes de serlo. Lo repetía hasta que el universo se rindió ante su convicción. Y eso no fue suerte. Fue creencia cultivada. Fue programación interna, repetida con furia hasta volverse real. Tú también puedes reprogramar tu mente. Pero debes estar dispuesto a destruir lo que te enseñaron. Desaprender para volver a ver con ojos limpios. Eliminar los no puedo. Arrancar de raíz los no soy suficiente. Y reemplazarlos por un mantra que arda dentro de ti como una llama eterna. Soy capaz. Soy digno. Soy imparable. Pero cuidado. No se trata solo de repetirlo. Se trata de encarnarlo. De sostenerlo cuando todo a tu alrededor se desmorona. De afirmarlo en la tormenta, cuando nadie te cree, cuando el eco de tus dudas grita más fuerte que tu fe. Porque ahí, en esa batalla silenciosa dentro de ti, se forjan los destinos. No en los eventos, no en las circunstancias, sino en tu mente. El que controla su mente, controla su mundo. Y si ahora mismo te sientes débil, roto, perdido, no significa que has fallado.
Significa que has sido llamado. Llamado a reconstruirte desde las cenizas. A mirar el espejo y no huir. A ver tus cicatrices y decir: aquí he estado. Y aún respiro. Y eso basta para empezar. No necesitas que el mundo te crea. Necesitas creer tú. Porque al final, todos los grandes fueron locos antes de ser genios. Todos fueron rechazados antes de ser reverenciados. Todos caminaron solos antes de liderar multitudes. Así que levanta la cabeza. Y que tu mente sea tu templo. No un campo de batalla donde habita el miedo, sino una catedral donde reina tu visión. No es fácil. Requiere atención, disciplina, constancia. Tendrás que observar cada pensamiento como un centinela. Preguntarte: ¿esto me fortalece o me debilita? Y si te debilita, lo eliminas. Sin piedad. Como quien arranca la maleza para que el roble crezca. Porque tú no viniste a vivir una vida prestada. Viniste a vivir una vida elegida. Y para eso, tu mente debe ser tu aliada. Tu espada. Tu escudo. Tu primer territorio conquistado. Así empieza el viaje. No fuera. Adentro. Donde la soledad ya no duele, porque has hecho las paces con tu voz interior. Donde el silencio ya no asusta, porque has aprendido a escucharte. Y en esa quietud sagrada, tu mente se convierte en fuego. Y el fuego, en camino. Capítulo 3. Claridad brutal, visión incuestionable. La mayoría no fracasa por falta de talento. Fracasa porque camina sin dirección. Porque viven como hojas al viento, empujadas por la opinión del día. Por la moda de turno, por el miedo disfrazado de sensatez. Viven para sobrevivir, no para crear. Se despiertan sin un porqué. Trabajan sin un para qué. Y luego se preguntan por qué se sienten vacíos. Pero tú no. Tú no puedes darte el lujo de vivir sin claridad. ¿No puedes permitirte seguir caminando en círculos? Esperando que el destino decida por ti. El destino es cobarde con los indecisos. Y generoso con quien tiene visión. ¿Sabes qué tenían en común Da Vinci, Lincoln, Mandela, Frida Kahlo, Beethoven? Claridad. Podían ver más allá de lo evidente. No vivían con mapas ajenos. Trazaban el suyo. Y cuando el camino no existía, lo creaban con los pies. La claridad es cruel. Porque exige renuncia. Te obliga a dejar atrás todo lo que no eres. Todo lo que no va contigo. Todo lo que pesa pero no impulsa. Pero también, la claridad es libertad. Porque cuando sabes quién eres y lo que quieres, dejas de mendigar oportunidades. Y comienzas a construir imperios. Mira a Oprah Winfrey, nacida en la pobreza, abusada, silenciada. Pero tenía una visión. Ser la voz de los que no tenían voz. Y esa visión la sostuvo cuando todo en su entorno gritaba derrota. No ganó porque fue afortunada. Ganó porque nunca soltó su porqué. Tú también necesitas uno. Un porqué tan claro, tan fuerte, tan personal. Que incluso cuando el dolor te arrastre por el suelo, sigas. Incluso cuando la soledad te hiele los huesos, sigas. Incluso cuando nadie lo entienda, tú lo entiendas. Porque la claridad no se explica. Se vive. Y una vez que la tienes, todo lo demás se acomoda. Tu energía, tu tiempo, tus decisiones. Ya no pierdes horas dudando. Ya no necesitas permiso. Ya no buscas pertenecer. Porque sabes a dónde vas. Y ese destino, ese norte, no tiene que ser grandioso para otros. Solo tiene que ser verdadero para ti. Tal vez no quieras cambiar el mundo. Tal vez solo quieras cambiar el tuyo. Eso ya es revolución. Pero para eso, necesitas detenerte. Cerrar los ojos. Y preguntarte sin anestesia. ¿Qué quiero realmente? No lo que quieren tus padres. No lo que espera tu pareja. No lo que dicta la sociedad. Lo que tú, en lo más hondo de tu alma, quieres. Y ahí vendrá la incomodidad. Porque tal vez descubras que has vivido años persiguiendo un sueño ajeno. Que te has esforzado por alcanzar una cima que ni siquiera te interesa. Que te has rodeado de personas que jamás comprenderán tu esencia. Y eso duele. Pero también, eso libera. Porque ya no se trata de impresionar.
Se trata de construir. No se trata de tener. Se trata de ser. Así que escribe tu visión. Grítala si hace falta. Llévala tatuada en el pecho si es necesario. Porque cuando tienes claridad, todo cambia. Ya no negocias tu paz. Ya no te conformas con lo tibio. Ya no te callas cuando deberías hablar. Porque sabes lo que estás construyendo. Y no estás dispuesto a traicionarlo. La claridad convierte la soledad en dirección. Convierte la confusión en certeza. Y convierte al ser humano en fuerza imparable. Henry David Thoreau escribió: Ve con confianza en la dirección de tus sueños. Vive la vida que has imaginado. Pero eso solo es posible si sabes cuál es esa vida. Si te atreves a imaginarla con brutal honestidad. Sin filtros. Sin miedo. Sin conformismo. Visualízalo ahora. ¿Cómo se ve tu vida ideal? ¿Cómo se siente? ¿Dónde estás? ¿Con quién? ¿Qué haces cada día? ¿Cómo hablas? ¿Cómo te tratas? ¿Y qué has dejado atrás para llegar ahí? Eso no es fantasía. Eso es brújula. Y la brújula, aunque tiemble la tierra, siempre apunta al norte. Tu visión no es un lujo. Es una necesidad. Porque sin ella, vivirás al servicio de la visión de otros. Y eso, es la muerte más silenciosa. Así que sé claro. Sé radicalmente honesto contigo. No por miedo al fracaso. Sino por respeto a tu alma. Y recuerda esto. La claridad es el faro que ilumina cuando todo está oscuro. Y aunque estés solo, aunque no tengas a nadie que te entienda, si tienes claridad, tienes camino. Si tienes camino, tienes dirección. Y si tienes dirección, no hay quien te detenga. Capítulo 4. Propósito ardiente, alma despierta. El mundo está lleno de personas ocupadas. Pero vacías. Hombres y mujeres que corren, hacen, logran, compran, viajan. Pero cuando apagan la luz al final del día, sienten ese vacío que no entiende de logros. Esa pregunta silenciosa que se cuela entre los pensamientos. ¿Esto tiene sentido? No viniste a este mundo solo para pagar cuentas. Solo para existir. Viniste a encender algo. A dejar huella. A marcar el suelo que pisas con un fuego que no se puede imitar. Ese fuego es tu propósito. Y si no lo encuentras, todo lo demás pierde sabor. El propósito no siempre llega como un rayo. A veces llega como un susurro. Una incomodidad que no se va. Una emoción que se repite. Una herida que, en lugar de destruirte, te guía. Muchos de los grandes no encontraron su propósito por comodidad. Lo encontraron en el dolor. Viktor Frankl, prisionero en los campos de concentración. Perdió todo, menos su espíritu. Y allí, en medio del horror, entendió. El que tiene un porqué, puede soportar casi cualquier cómo. Esa frase no es solo filosofía. Es supervivencia. Es guía. Es salvación. Tu propósito no es algo bonito que pones en tu biografía. Es la razón por la cual te levantas cuando todo duele. Es lo que te hace seguir cuando nadie aplaude. Es el motor interno que no necesita gasolina externa. Porque arde desde el alma. ¿Y si no lo has encontrado aún? No te culpes. Pero empieza a buscar. No afuera. Adentro. Pregúntate. ¿Qué me rompe el corazón? ¿Qué injusticia no puedo tolerar? ¿Qué actividad haría incluso si no me pagaran? ¿Qué parte del dolor que viví puede convertirse en una misión? Porque a veces, tu mayor herida es también tu mayor don. Aquel que fue humillado, puede enseñar dignidad. La que fue silenciada, puede enseñar a gritar. El que cayó 1000 veces, puede enseñarle al mundo cómo levantarse. Tu propósito no siempre tiene que ser gigante. No tienes que cambiar millones de vidas para que valga. Tal vez solo cambies una. Tal vez solo te cambies a ti. Y en ese acto, ya estás honrando tu misión. Pero cuidado. Una vez que encuentres tu propósito, el mundo te pondrá pruebas. Te preguntará a gritos. ¿De verdad lo quieres? Y ahí, tendrás que demostrarlo. Con acción. Con disciplina. Con renuncias. Con fuego. Porque un propósito sin acción es solo una idea bonita.
Pero un propósito con convicción es una fuerza natural. Es una tormenta que arrasa obstáculos. Una ola que no pide permiso para avanzar. Mira a Malala. Una niña. Una bala. Y un propósito tan grande que ni siquiera la muerte pudo silenciar su voz. Hoy su nombre resuena más fuerte que los disparos que intentaron callarla. Eso es propósito. Eso es alma despierta. ¿Y tú, ya despertaste? ¿O sigues dormido, repitiendo rutinas que no te representan? ¿Viviendo una vida que no eliges? ¿Cargando con máscaras que no te dejan respirar? Despierta. Este no es un ensayo. Esta es tu única función. Cuando te despiertas con propósito. Cada día es una oportunidad. Cada dificultad es un entrenamiento. Cada silencio, una oración. Ya no necesitas motivación externa. Tienes fuego interno. Ya no te rindes a la primera caída. Porque sabes que el camino no será fácil. Pero sí valdrá la pena. Y sí, a veces estarás solo. A veces nadie entenderá por qué haces lo que haces. Pero el propósito no necesita testigos. Solo necesita verdad. Porque cuando tu alma sabe por qué vive, puede resistir la oscuridad, el frío, la espera, el abandono, la crítica, el miedo, todo. Porque tu propósito te convierte en llama viva. Y cuando caminas con alma despierta, no hay viento que te apague. No hay noche que te hunda. No hay tempestad que te saque del camino. Solo hay una dirección. Adelante. Solo hay una certeza. Vas a llegar. Y cuando llegues, sabrás que no era el destino lo que te movía. Era tu fuego. Era tu alma. Era tu propósito. Capítulo 5. Disciplina salvaje, maestría forjada en sangre. El talento te pone en la puerta. La inspiración te hace soñar. Pero es la disciplina la que construye el imperio. Y no hablo de esa disciplina suave que aparece cuando estás motivado. No. Hablo de la disciplina salvaje, brutal, esa que nace cuando no tienes ganas. Cuando no hay público. Cuando el cuerpo duele. Cuando la mente grita ya basta. Y tú sigues. Eso es disciplina. Eso es amor por lo que haces. Más allá del aplauso, más allá del resultado. Una fidelidad interna que no depende del clima emocional. Depende del compromiso. Mira a Kobe Bryant, entrenando a las 4 de la mañana mientras los demás dormían. No porque fuera adicto al esfuerzo, sino porque estaba casado con la excelencia. Porque entendía que lo que haces cuando nadie mira define quién eres cuando todos te observan. Esa es la esencia de los grandes. No hacen lo que quieren cuando lo sienten. Hacen lo que deben, incluso cuando no lo sienten. Porque saben que el verdadero respeto propio no viene de palabras bonitas. Viene del cumplimiento interno. De mirarte al espejo y saber, cumplí. ¿Y tú? ¿Cumples contigo? ¿Eres capaz de hacer lo difícil aunque nadie te premie? ¿Puedes quedarte una hora más cuando el cuerpo pide rendirse? ¿Puedes decir no al placer inmediato, por fidelidad al largo plazo? Si la respuesta es no, entonces estás vendiendo tu futuro por migajas. Porque cada vez que te traicionas por comodidad, cavas tu propio olvido. Pero cada vez que eliges disciplina sobre deseo, te conviertes en arquitecto de eternidad. La disciplina duele. Sí. Quema. Cansa. Rompe. Pero también transforma. Afila. Despierta. Purifica. Es el fuego que derrite el metal mediocre. Y lo convierte en espada. Es la arena áspera donde se forman los campeones. Es el desierto que te deja solo con tus decisiones. Para que elijas. ¿Quieres consuelo o quieres grandeza? No puedes tener ambos. Mira a Edison, haciendo más de 1000 intentos fallidos antes de encender la bombilla. ¿Crees que no sintió frustración? ¿Crees que no pensó en rendirse? Claro que sí. Pero eligió seguir. Una y otra vez. Y gracias a esa brutal disciplina, hoy vives rodeado de luz. Disciplina es levantarte cuando nadie te obliga. Estudiar cuando podrías dormir. Entrenar cuando podrías descansar. Crear cuando podrías consumir. Elegir la incomodidad voluntaria.
Porque tu visión lo vale. Y sí, muchos te dirán que estás obsesionado. Que te estás perdiendo la vida. Pero lo que ellos no entienden es que tú ya probaste la otra forma. Ya viviste la vida fácil. Y te dejó vacío. Y ahora, elegiste el camino difícil. Porque entendiste que el dolor de la disciplina es preferible al dolor del arrepentimiento. Estás sembrando tu futuro con sudor. Y eso es más noble que cualquier atajo. Más sagrado que cualquier excusa. Más real que cualquier motivación pasajera. Porque la disciplina no es castigo. Es amor. Amor a tu visión. A tu propósito. A tu mejor versión. Y cuando haces de la disciplina un estilo de vida, ya no necesitas inspiración. Tú te vuelves inspiración. No necesitas que te arrastren. Tú te empujas. No necesitas que te aplaudan. Tú te construyes en silencio. No necesitas que te entiendan. Tú sabes lo que estás haciendo. Y eso basta. Y cuando fallas, ¿por qué fallarás? La disciplina te levanta. Te dice, no importa. Sigue. Cuando dudas, la disciplina te sostiene, recuerda por qué empezaste. Y cuando todo se oscurece, ella te enciende por dentro como una antorcha silenciosa. El mundo no premia a los más brillantes. Premia a los más consistentes. A los que están cuando los demás se rinden. A los que insisten cuando el cuerpo se quiebra. A los que eligen entrenar mientras los demás celebran. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a ser uno de ellos? Porque si tu propósito es fuego, la disciplina es el martillo. Y si combinas ambos, nadie podrá detenerte. Así que no esperes a tener ganas. Hazlo aunque no quieras. Hazlo cansado. Hazlo roto. Hazlo con miedo. Hazlo llorando. Pero hazlo. Porque esa es la única forma de convertirte en lo que naciste para ser. Los dioses admiran al que no se rinde. El universo conspira a favor del constante. Y la historia recuerda al que se mantuvo. Día tras día. Paso tras paso. Aun cuando nadie lo veía. Esa es la forja del carácter. Esa es la alquimia del alma fuerte. No por magia. Por disciplina. Capítulo 6. Acción imparable, voluntad inquebrantable. Todo lo que sueñas. Todo lo que deseas. Todo lo que imaginas con fuego en el pecho. No vale nada si no lo conviertes en acción. Las ideas no cambian el mundo. Las decisiones lo hacen. La voluntad echa movimiento. El pensamiento convertido en impacto. Puedes leer 1000 libros. Puedes meditar, planear, visualizar. Pero si no actúas, nada cambia. Porque el universo no responde a deseos. Responde a obras. Y aquí es donde muchos se quedan. Congelados. Paralizados. Esperando el momento perfecto. El escenario ideal. La confianza total. Pero escúchame. Nunca vas a estar 100% listo. Nunca vas a tener la certeza completa. Nunca vas a eliminar el miedo por completo. Porque la acción no nace de la ausencia de miedo. Nace del coraje de avanzar aún con él. Mira a Rosa Parks, cansada, pequeña, sentada en el lugar prohibido. Ella no necesitó permiso. No esperó el momento político perfecto. Simplemente actuó. Y ese pequeño gesto encendió una revolución. Eso es poder. Eso es historia. Eso es lo que tú tienes cuando decides moverte. Y tal vez no cambies leyes. Pero cambiarás tu mundo. Cambiarás tu historia personal. Tu narrativa. Tu estructura interna. Porque cada acción, por pequeña que parezca, es un mensaje al universo. Estoy dispuesto. Y el universo no premia al pasivo. Premia al que arriesga. Al que se lanza sin garantías. Al que se ensucia las manos. Al que se cae 1000 veces, y vuelve. Mira a Elon Musk. Arriesgó su fortuna entera más de una vez. Fue llamado loco, imprudente, arrogante. Pero él no escuchaba las voces externas. Él se guiaba por una sola cosa. Voluntad de ejecución. Porque al final, no es quien más sabe. Es quien más hace. Quien más insiste. Quien más actúa cuando todos dudan. Tú puedes tener la mejor idea del mundo.
Pero si no la ejecutas, solo es humo. Solo es un fantasma que nunca vivirá. Y sí, habrá miedo. Habrá fracasos. Habrá días en los que querrás detenerte. Pero si tú puedes avanzar incluso un paso más, ese paso cuenta. Ese paso te acerca. Ese paso es una victoria. La acción cura el miedo. La acción rompe la parálisis. La acción revela el camino que la mente nunca podría anticipar. Porque no importa cuánto planifiques. La vida solo se revela en movimiento. ¿Quieres claridad? Actúa. ¿Quieres confianza? Actúa. ¿Quieres transformación? Actúa. No esperes a tener el mapa entero. Construye el puente mientras lo cruzas. Camina en la niebla. Y verás cómo el suelo aparece bajo tus pies. Solo cuando decides avanzar. Alexander Graham Bell no tenía la aprobación del mundo. Tenía bocetos, errores, pasión. Y aún así, siguió. Siguió hasta que su voz cruzó el primer teléfono. Porque él entendía algo que muchos olvidan. El éxito no es un evento. Es una acumulación de acciones imperfectas. Persistentes. Valientes. Acción no es perfección. Es constancia. Es coraje. Es ensuciarte, tropezar, corregir, seguir. ¿Y si ahora estás dudando? Si sientes que ya fracasaste muchas veces. Recuerda esto. No fracasa el que cae. Fracasa el que se rinde. El que deja de actuar. El que se sienta en el lamento. Y hace del miedo su residencia. Pero tú no estás hecho para eso. Tú estás hecho para avanzar. Para construir en medio del caos. Para gritarle al miedo. Me muevo igual. Porque cada acción que tomas, aunque parezca mínima, es una declaración. Una afirmación de poder. Una prueba viviente de que no estás esperando salvación. Te estás salvando tú. Y cuando actúas desde esa convicción, ya no dependes de la motivación. Actúas porque no tienes alternativa. Porque sabes que quedarte quieto es traicionar tu propósito. No importa si vas lento. Importa que no te detengas. Cada paso cuenta. Cada error enseña. Cada intento moldea. Y al final, los que cambian su destino no son los más preparados. Son los más decididos. Porque el universo respeta al que se atreve. Y tú, estás aquí para atreverte. Para escribir tu historia con acción. No con excusas. Para hablarle al miedo con hechos. Para enseñarle al mundo. No con palabras. Sino con huellas. Y que esas huellas digan. Aquí caminó alguien que no se detuvo. Capítulo 7. Gratitud como fortaleza, no como conformismo. La mayoría de las personas malinterpreta la gratitud. Creen que ser agradecido significa conformarse. Que es un acto pasivo, como si se tratara de aceptar lo que se tiene sin cuestionar, sin aspirar a más, sin incomodarse. Nada más lejos de la verdad. La gratitud real no tiene nada que ver con conformismo. No se trata de quedarte donde estás porque podría ser peor. Se trata de reconocer dónde estás, con todos los desafíos que eso implica, y aún así mantener el corazón despierto, el espíritu activo, la visión abierta y la voluntad firme. Ser agradecido no significa que te resignas. Significa que no pierdes el respeto por el momento presente, incluso mientras trabajas para cambiarlo. Es mirar a tu alrededor con ojos lúcidos, incluso cuando lo que ves no es lo que quieres todavía. Es decir, estoy vivo. Estoy aquí, y eso es suficiente para continuar. No porque me conforme, sino porque reconozco que incluso dentro del caos existe una semilla de poder. Esa semilla eres tú. Cuando pasas por la soledad, cuando el mundo se hace pequeño, cuando parece que todo se cae y no queda nada en pie, la gratitud puede parecer una idea absurda. ¿Cómo vas a agradecer en medio del dolor? ¿Cómo puedes decir gracias cuando perdiste algo, cuando te traicionaron, cuando fracasaste? Pero es precisamente ahí donde nace la gratitud auténtica. No en la abundancia, sino en la escasez. No en la victoria, sino en la caída. Porque la gratitud real no necesita condiciones. Es una decisión de conciencia. Es mirar incluso el sufrimiento y decir, esto también me construye. Es entender que cada momento vivido, bueno o malo,
es parte de la arquitectura invisible de tu carácter. No agradeces porque disfrutas el dolor. Agradeces porque estás eligiendo convertir ese dolor en sabiduría. Mira a Nelson Mandela. Pasó 27 años en prisión. Aislado. Rodeado de injusticia. Separado de su familia, de su pueblo, de su libertad. Y sin embargo, cuando salió, no salió lleno de odio. Salió con una visión aún más fuerte. Agradeció la lección del encierro, no porque la prisión fuera justa, sino porque lo fortaleció más de lo que cualquier universidad lo habría hecho. La gratitud no lo hizo débil. Lo hizo invencible. Ahí está la clave. La gratitud te da perspectiva. Cuando estás en medio de una tormenta y puedes seguir agradeciendo, no porque niegas el sufrimiento sino porque lo reconoces como parte del camino, eso te vuelve inquebrantable. Mientras otros se rompen porque no entienden por qué la vida es dura, tú entiendes que todo lo que duele, también enseña. Gratitud no significa decir que todo está bien. Significa reconocer que incluso cuando las cosas no están bien, tú sigues de pie. Que hay algo dentro de ti que no depende de las circunstancias. Que puedes perderlo todo, y aún así conservar lo más importante, tu capacidad de aprender, de crecer, de decidir. Hay personas que tienen todo y no agradecen nada. Y hay personas que no tienen nada, y aún así tienen una paz profunda porque agradecen cada latido, cada oportunidad, cada nuevo amanecer. La diferencia no es el entorno. Es la conciencia. Tú puedes elegir ahora mismo ver tu vida con los ojos de alguien que ha sido dotado con la oportunidad de cambiar su destino, no condenado a repetirlo. Puedes mirar tus errores y agradecerlos, no porque quieras revivirlos, sino porque ya no necesitas esconderlos. Los errores te hicieron más fuerte, más sabio, más despierto. Puedes agradecer las veces que estuviste solo, porque fue ahí donde descubriste tu verdadera voz. Agradecer las caídas, porque te enseñaron cómo se levanta alguien que no quiere rendirse. La gratitud es una herramienta de guerra. Es tu escudo contra la desesperanza. Es tu espada contra el cinismo. Cuando todo parezca perdido, la gratitud te recuerda que aún tienes lo esencial, tu conciencia, tu intención, tu poder de respuesta. Y eso es más que suficiente para reconstruir. Porque no se trata solo de ver lo positivo. No se trata de forzar optimismo barato. Eso es mentira emocional. No necesitas mentirte para agradecer. Puedes aceptar la tristeza, la rabia, la incertidumbre y aún así decir, gracias por la oportunidad de enfrentar esto con dignidad. Gratitud no es negación. Es presencia. Es estar completo en el momento, sin perder de vista tu dirección. La gratitud también te ayuda a no convertirte en víctima. Porque cuando agradeces, aunque sea lo más mínimo, tu cuerpo, tu respiración, tu voluntad, tus ideas, estás asumiendo una posición de poder. Estás reconociendo que tú no estás a merced del mundo. Tú estás despierto dentro de él. Y cuando combinas gratitud con acción, te vuelves imparable. Porque ya no estás actuando desde la carencia, desde la desesperación, desde la ansiedad. Estás actuando desde la plenitud de saber que, incluso si todo te falta, tú no te faltas a ti. Esa es la verdadera abundancia, reconocerte suficiente incluso cuando todo está en ruinas. Ahora te lo digo claro, si estás esperando que todo se acomode para agradecer, vivirás eternamente frustrado. Pero si puedes agradecer incluso en la batalla, incluso en el duelo, incluso en el miedo, estarás tocando un nivel de conciencia al que muy pocos acceden. Porque los poderosos no son los que tienen más. Son los que no necesitan tenerlo todo para sentirse completos. El mundo te ha enseñado a correr, a acumular, a perseguir. Pero la gratitud te detiene, te pone los pies en la tierra, te mira a los ojos y te dice, estás aquí. Y eso es un milagro. Lo demás, lo vas construyendo. Entonces, empieza por agradecer con brutal honestidad. No solo lo bueno. Agradece lo difícil, lo confuso, lo roto. Porque todo eso te formó. Y si hoy estás caminando con más fuerza que ayer, es porque ese dolor que tanto odiabas, te enseñó algo que nunca olvidarás. Gratitud no es resignación. Es rebelión consciente. Es la decisión de encontrar poder incluso en lo que parecía pérdida. Es mirar tu vida, sin importar cuán lejos estés del ideal, y decir, gracias.
Porque estoy vivo. Porque puedo elegir. Porque aún tengo algo por construir. Y eso, si sabes valorarlo, lo cambia todo. Capítulo 8. Adaptabilidad, la inteligencia del alma libre. En un mundo en constante transformación, el que no se adapta muere. Puede que no muera físicamente, pero su espíritu se apaga lentamente. Se vuelve rígido, resentido, anclado en un pasado que ya no existe. Esa es una de las tragedias más comunes y menos reconocidas del ser humano, vivir desde la nostalgia, desde la negación del cambio, desde la esperanza inútil de que las cosas vuelvan a ser como antes. Pero nada vuelve. Nada es igual. Todo está en movimiento constante. Y solo aquellos que aceptan esa verdad y se transforman junto con el tiempo, siguen vivos por dentro. La adaptabilidad no es una debilidad. Es una de las formas más profundas de inteligencia. Es la capacidad de ver lo que está cambiando sin aferrarte ciegamente a lo que ya fue. Es darte cuenta de que lo que ayer funcionaba, hoy puede ser una carga. Es tener el coraje de soltar incluso lo que amaste, si ya no te hace crecer. Adaptarse no significa perder tu identidad. Significa permitirte evolucionar. Lo vemos una y otra vez en la historia. Las especies que sobreviven no son las más grandes ni las más fuertes. Son las que aprenden a adaptarse. Charles Darwin no habló de la supremacía de los poderosos. Habló de la resiliencia de los flexibles. Y eso aplica a todo: negocios, relaciones, ideas, cultura, lenguaje, identidad. Mira cómo cayó Blockbuster. Se aferraron a un modelo viejo, se burlaron de Netflix, pensaron que el cambio era una moda, no una revolución. Murieron no por falta de recursos, sino por exceso de soberbia. No se adaptaron. Y en el fondo, no supieron escuchar. Ahora mírate a ti. ¿Cuántas cosas sigues haciendo solo porque siempre fue así? ¿Cuántas decisiones tomas desde la costumbre y no desde la conciencia? ¿Cuántas veces has evitado cambiar, no porque no fuera necesario, sino porque te daba miedo el proceso? El miedo al cambio es uno de los mayores saboteadores del crecimiento humano. Porque el cambio exige muerte, muerte de ideas viejas, muerte de hábitos, muerte de relaciones que ya no van contigo. Y esa muerte simbólica duele. Pero es necesaria. Porque solo dejando atrás lo viejo puedes hacer espacio para lo nuevo. Hay personas que dicen que cambiar es traicionarse. Yo digo que no cambiar es condenarse. Que aferrarte a una versión tuya que ya caducó es vivir una vida prestada. Y si no tienes el valor de evolucionar, serás prisionero de tu propia historia. La adaptabilidad es lo que hace que un alma siga siendo libre en cualquier circunstancia. Porque la persona adaptable no necesita controlar todo para estar en paz. No depende de condiciones perfectas. No necesita garantías. Tiene una sola certeza: su capacidad de transformarse. Y eso es una ventaja que nadie puede arrebatarte. Puedes perder tu trabajo, tu pareja, tus ahorros, tu entorno, pero si conservas tu capacidad de adaptarte, puedes comenzar de nuevo. Puedes reconstruir. Puedes renacer. Porque sabes que no eres estático. Sabes que tu identidad no está fijada en piedra, sino escrita en el viento, moldeada por el fuego de las experiencias. La adaptabilidad también implica humildad. Implica reconocer que no lo sabes todo. Que tu verdad puede estar incompleta. Que tu camino puede necesitar ajustes. Las personas que no se adaptan suelen ser las que se creen por encima del cambio. Pero la vida no pide permiso. La vida empuja, arrastra, transforma, y si no te mueves con ella, te romperá. Ahora, no confundas adaptabilidad con falta de carácter. No se trata de decir sí a todo, de perder tu esencia o de vivir complaciendo. Se trata de estar tan centrado en tu propósito, que puedes cambiar los medios sin traicionar el fin. Se trata de mantener firme tu visión, pero flexible tu forma. Porque las rutas cambian, los recursos varían, los tiempos se modifican, pero el fondo, el núcleo de quién eres y hacia dónde vas, debe mantenerse vivo. Piensa en un árbol fuerte. No es rígido. No resiste el viento tratando de no moverse. Se mueve con el viento. Se curva. Se dobla. A veces incluso se rompe una rama. Pero la raíz sigue intacta. Porque entiende que sobrevivir no es resistir a ciegas,
sino saber cuándo ceder para no quebrarse por completo. Eso es lo que tú necesitas cultivar. Un alma como ese árbol. Con raíces profundas, pero ramas flexibles. Con valores firmes, pero estrategias móviles. Con dirección clara, pero libertad de movimiento. Y eso requiere práctica. Requiere atención. Requiere presencia. Porque adaptarse no es solo reaccionar. Es observar, entender, anticipar y actuar con conciencia. Es soltar la queja, el victimismo, la arrogancia y decir, esto está cambiando, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo evolucionar a partir de esto? ¿Qué versión de mí debe nacer ahora? Y en ese proceso, la soledad es una aliada. Porque cuando estás solo, cuando te quitas las distracciones externas, puedes escucharte de verdad. Puedes preguntarte con honestidad si estás viviendo en coherencia o si te estás escondiendo detrás de viejas excusas. La adaptabilidad empieza ahí. En el reconocimiento íntimo de que lo que hoy necesitas no es lo mismo que ayer. Que tu identidad no es fija. Que tu poder no depende de controlar lo externo, sino de fluir internamente. Y que, en última instancia, lo que te mantendrá en pie no es lo que tienes, sino lo que eres capaz de aprender, desaprender y volver a construir. El que se adapta no solo sobrevive. Se expande. Crece. Trasciende. Porque mientras otros se aferran al pasado, él está moldeando el futuro. Tú puedes ser esa persona. No necesitas ser el más fuerte, ni el más sabio, ni el más preparado. Solo necesitas estar dispuesto a evolucionar. Una y otra vez. Hasta que ningún cambio te destruya, porque todos los cambios te habrán enseñado a reconstruirte. Y ese es el verdadero poder del alma libre. Capítulo 9. Resiliencia, el arte de romperse sin derrumbarse. Hay una diferencia inmensa entre resistir y ser resiliente. Resistir es quedarte de pie por miedo a caer. Resiliencia es caer, romperte, arder en las cenizas, y volver de ahí más lúcido, más fuerte, más despierto. La sociedad ha glorificado una imagen de fortaleza que no es real. Esa imagen que dice, nada me afecta. Soy inquebrantable. Siempre tengo el control. Pero eso no es fortaleza, es represión. La verdadera resiliencia no niega el dolor. Lo reconoce. Lo atraviesa. Lo siente en la piel, en los huesos, en el alma, y aún así, elige avanzar. Nadie que haya construido algo profundo lo hizo sin romperse en el camino. Nadie con un alma poderosa salió ileso de la vida. Porque crecer duele. Sanar duele. Evolucionar duele. Y lo que realmente te forma no son los momentos donde todo sale bien, sino aquellos donde lo perdiste todo y aún así encontraste una razón para seguir respirando. Piensa en Abraham Lincoln. Perdió elecciones. Perdió hijos. Luchó contra la depresión crónica. Y sin embargo, no se detuvo. Se reconstruyó a sí mismo una y otra vez hasta convertirse en una de las figuras más transformadoras de la historia. Eso es resiliencia, no ganar siempre, sino no dejar que las pérdidas te conviertan en alguien que no quieres ser. La resiliencia no se enseña en libros. Se cultiva en la oscuridad. Cuando te cierran puertas, cuando te abandonan, cuando tu cuerpo ya no responde como antes, cuando tu entorno ya no te sostiene. Ahí es donde aprendes de qué estás hecho. No cuando todo va bien, sino cuando no tienes a quién llamar, cuando las soluciones no llegan, cuando los días se alargan y las noches te tragan. Y en medio de eso, tienes dos opciones. Convertirte en víctima o convertirte en fuerza viva. Una te encierra. La otra te libera. La víctima dice, esto no debería estar pasándome. El resiliente dice, ya que está pasando, voy a transformarlo. Y no se trata de romantizar el sufrimiento. No hay nada admirable en el dolor por sí solo. El dolor solo tiene valor si lo usas como materia prima para algo más grande. Si te atraviesa y te transforma. Si lo usas como espejo, como herramienta, como motor. Hay algo que muchos no entienden, la resiliencia es incómoda. Porque te obliga a mirar tu parte. A asumir responsabilidad, no culpa. A aceptar que, aunque tú no elegiste todo lo que viviste, sí puedes elegir qué haces con eso ahora. Hay quienes sufren y se encierran en esa identidad de sufrimiento por años. Hablan desde ahí.
Actúan desde ahí. Construyen relaciones desde ahí. Se convierten en el trauma. Pero tú no tienes que vivir así. El trauma puede ser parte de tu historia, pero no tiene por qué ser el protagonista. Puedes mirar tus heridas y decir, esto me marcó, pero no me define. Y esa es la clave, saber que, aunque no puedes controlar lo que te pasó, sí puedes controlar quién decides ser a partir de eso. Ser resiliente es mirar al pasado sin miedo. Es usar tu dolor como una brújula que te señala hacia la compasión, hacia la madurez, hacia la verdad. Es dejar de huir y empezar a integrar. No se trata de olvidar. Se trata de darle un nuevo significado. Y eso no se hace de un día para otro. No hay fórmulas mágicas. Hay trabajo interno. Hay silencio. Hay procesos. A veces duros. A veces lentos. Pero absolutamente necesarios. Porque solo desde ese proceso puedes convertirte en alguien con verdadera profundidad. Las personas resilientes no son las más fuertes físicamente. Son las más reales emocionalmente. Saben llorar, saben pedir ayuda, saben detenerse cuando hace falta y volver cuando es el momento. No se enorgullecen de no sentir. Se enorgullecen de sentir todo y seguir. Y tú, si estás atravesando algo ahora mismo, si sientes que el suelo se te mueve, que tu mundo ya no es el mismo, que tu energía se desgasta, no lo tomes como un fin. Tómalo como un umbral. Como ese punto exacto donde tu vieja versión empieza a morir, y algo más íntegro está por nacer. No te apures en salir del dolor. No lo tapes. No lo disimules. Escúchalo. Acepta lo que vino a mostrarte. Porque muchas veces, las respuestas que más necesitas no están en el ruido de afuera, sino en esa incomodidad interna que llevas tiempo evitando. Y cuando salgas de ahí, porque vas a salir, lo harás distinto. Más liviano. Más verdadero. Más tú. Resiliencia es ese poder silencioso que te dice, una y otra vez. No importa cuántas veces caigas. Mientras puedas respirar, puedes volver a empezar. Y volver a empezar no significa retroceder. Significa volver con otra conciencia. Con otro fuego. Con otra dirección. La resiliencia no es glamorosa. Nadie te va a aplaudir por resistir. Nadie va a ver el proceso interno que llevas. Pero no importa. Porque no lo haces para ser visto. Lo haces porque ya decidiste no vivir de rodillas nunca más. Porque sabes que, por más dura que sea la vida, tú no te vas a romper para siempre. Porque puedes estar solo. Puedes sentir miedo. Puedes dudar. Pero en el fondo de ti, hay algo que no se apaga. Una llama. Un núcleo firme. Una esencia que dice, sigo aquí. No me han vencido. Y eso, cuando lo reconoces, cambia todo. Porque ya no vives con miedo a quebrarte. Ya sabes que incluso roto, puedes reconstruirte. Capítulo 10. Aprendizaje. El compromiso de nunca morir por dentro. El ser humano tiene la capacidad extraordinaria de aprender durante toda su vida. Pero que tenga la capacidad no significa que la use. Y ahí radica una diferencia profunda, entre el que sobrevive y el que evoluciona. Entre el que existe y el que se transforma. Entre el que repite y el que crece. Aprender no es solo leer un libro, tomar un curso o repetir una frase inspiradora. Aprender es tener la humildad de reconocer que lo que sabes hoy puede no ser suficiente mañana. Es mirar al espejo y admitir que te falta, que te equivocas, que no tienes todas las respuestas, y aún así te mantienes con la mente abierta y el espíritu dispuesto. La arrogancia mata más sueños que la ignorancia. Porque el que no sabe, puede aprender. Pero el que cree que ya sabe, deja de escuchar. Deja de observar. Deja de crecer. Se encierra en sí mismo, repitiendo patrones, justificando errores, estancado en la ilusión de que su forma de ver la vida es la única correcta. Mira a Leonardo da Vinci. Inventor, artista, científico, anatomista, pensador. Un hombre que se negó a quedarse en un solo molde. Vivía con curiosidad, con hambre de saber, con la mente encendida como un niño eterno. Y por eso dejó huella. No porque supiera todo, sino porque nunca dejó de aprender. Ahora compáralo con aquellos que se gradúan, se casan, consiguen un trabajo, y ahí se apagan.
Porque sienten que ya cumplieron. Que ya no hay nada nuevo. Que la vida es esto. Que solo queda sobrevivir, repetir y esperar la jubilación. ¿Y sabes qué es eso en realidad? Muerte en vida. Porque un alma que no aprende, que no se expande, que no se expone a lo desconocido, muere lentamente. Se vuelve una repetición vacía. Una voz apagada. Un cuerpo que respira pero no siente. Un nombre que ocupa espacio pero no vibra. Aprender no siempre es cómodo. Muchas veces incomoda. Porque te obliga a confrontar tu ignorancia, tus limitaciones, tus errores. Pero es ahí donde está el verdadero crecimiento. No aprendes cuando todo te resulta fácil. Aprendes cuando algo te incomoda tanto, que no puedes ignorarlo más. Cuando un fracaso te obliga a reevaluar tu estrategia. Cuando una pérdida te empuja a preguntarte para qué vivías realmente. Cuando una conversación con alguien que piensa distinto te quiebra el esquema mental y te muestra un mundo que no habías considerado. El aprendizaje real ocurre cuando estás dispuesto a ser cuestionado. A salir del personaje. A dejar de defender tu punto de vista como si fuera tu identidad. A permitirte cambiar de opinión. A decir no sé, sin que eso te haga sentir menos. Porque no saber no es debilidad. Debilidad es fingir que sabes por miedo a parecer pequeño. Y aquí hay algo que debes entender con claridad: no puedes crecer si no estás dispuesto a desaprender. Desaprender es tan importante como aprender. Porque muchas veces lo que te impide avanzar no es lo que no sabes, sino lo que crees que sabes y no es verdad. Creencias heredadas, juicios aprendidos, ideas limitantes que repites como mantras sin cuestionar. Te dijeron que eras malo para los negocios, que el arte no da dinero, que el amor duele, que los hombres no lloran, que las mujeres deben complacer, que equivocarse es fracasar. ¿Y tú, te lo creíste? ¿Cuánto de lo que piensas hoy realmente es tuyo? ¿Y cuánto es programación ajena que nunca cuestionaste? El aprendizaje profundo empieza cuando te haces esas preguntas. Cuando tomas la responsabilidad total de tu mente. Cuando entiendes que puedes moldear tu sistema de creencias como un escultor que cincela el mármol hasta revelar la figura oculta. Tú no eres lo que te enseñaron. Tú eres lo que decides mantener como verdad. Pero eso exige un compromiso diario. Aprender no es un evento. Es un estilo de vida. Es como miras el mundo, cómo respondes a lo inesperado, cómo conviertes cada error en una lección, cada conversación en una oportunidad, cada día en un laboratorio de conciencia. Y en ese proceso, la soledad es maestra. Porque cuando estás solo, sin estímulos externos, sin las distracciones del ruido, puedes mirar tus pensamientos con lupa. Puedes preguntarte por qué reaccionas así, de dónde viene esa inseguridad, qué necesidad no resuelta estás proyectando en los demás. La soledad no te da respuestas mágicas, pero te obliga a hacerte las preguntas correctas. Y eso ya es un acto de aprendizaje. Además, hoy en día, no hay excusas para no aprender. Vives en la era de mayor acceso a información de la historia humana. Puedes leer a Sócrates desde un teléfono, escuchar a Einstein, entender la física cuántica desde tu casa, estudiar cualquier idioma, cultura, sistema, filosofía. Si no estás aprendiendo, no es por falta de acceso. Es por falta de voluntad. Y esa falta de voluntad muchas veces se disfraza de no tengo tiempo. Pero el tiempo no se encuentra. Se prioriza. Si no estás dedicando aunque sea 1 hora al día a tu crecimiento personal, ¿qué estás construyendo realmente? ¿Un personaje para redes? ¿Una vida cómoda pero hueca? ¿Un éxito externo que no se sostiene por dentro? Aprender es la única garantía contra la obsolescencia interna. Porque todo lo externo puede cambiar. La tecnología, los modelos de negocio, las relaciones, las normas. Si no estás creciendo por dentro, te vuelves irrelevante. Y no hablo de fama. Hablo de autenticidad, de coherencia, de profundidad. El aprendizaje te mantiene despierto. Te mantiene presente. Te mantiene vivo. Porque cada vez que entiendes algo nuevo, algo dentro de ti se expande. Y ese acto de expansión es sagrado. Es la prueba de que todavía no estás rendido, de que todavía crees que puedes mejorar, avanzar, iluminar partes de ti que aún estaban dormidas. Y no hay edad para eso. Nunca es tarde.
Nunca es inútil. Nunca es demasiado poco. Mientras respires, tienes la obligación moral contigo mismo de seguir aprendiendo. Porque tu evolución no solo te afecta a ti, impacta a todos los que te rodean. Cuando tú aprendes, elevas la conversación. Modificas el ambiente. Contagias visión. Y eso, aunque no lo veas al instante, transforma el mundo. Así que hazte esta pregunta cada día, con brutal honestidad. ¿Qué estoy aprendiendo hoy? Si no puedes responderla, detente. No porque estés mal, sino porque estás repitiendo. Y repetir sin conciencia es el camino más corto hacia el vacío. Tú viniste a crecer, a expandirte, a convertirte en tu mejor versión, no como una meta idealizada, sino como un compromiso cotidiano con tu evolución. No te traiciones viviendo igual cada año. No te abandones justificando lo que ya no te sirve. No permitas que el miedo a equivocarte sea más fuerte que tu deseo de mejorar. Porque al final, no se trata de saber más. Se trata de ser más. Y eso solo se logra cuando haces del aprendizaje tu forma de existir. Capítulo 11, Soledad elegida, el santuario donde nace tu poder. Nos enseñaron a temer la soledad. Desde niños, todo gira en torno a pertenecer, a encajar, a estar rodeado, a evitar el silencio. En la escuela, el niño que está solo es visto como raro. En la adolescencia, quien no está en grupo es invisible o rechazado. En la adultez, estar sin pareja se convierte en motivo de lástima, como si no tener a alguien fuera sinónimo de fracaso personal. Pero eso es una programación. Una distorsión cultural. La soledad no es una maldición. Es un privilegio cuando se elige con conciencia. Es un espacio sagrado donde, por fin, el ruido desaparece, y queda lo único que realmente importa, tú. La diferencia entre la soledad impuesta y la soledad elegida es brutal. La primera se siente como abandono. La segunda, como libertad. En la primera te sientes carente. En la segunda, te sientes completo. Pero para llegar a ese punto necesitas cruzar un umbral incómodo, el de estar contigo mismo sin distracción, sin escape, sin mentiras. La soledad elegida es ese momento donde te sientas contigo sin filtro. Donde no estás actuando para nadie. Donde no necesitas validación. Donde no hay aplausos, ni comparaciones, ni máscaras. Solo estás tú, frente a tu historia, frente a tus pensamientos, frente a tu verdadero rostro. Y sí, puede ser duro al principio. Porque en ese silencio empiezas a escuchar lo que antes callabas. Aparecen viejas heridas, frustraciones no resueltas, verdades incómodas. Pero es solo al verlas de frente que puedes sanarlas. Es solo al permitirte esa incomodidad que accedes a un nivel más profundo de claridad. Porque la soledad te limpia. Te reordena. Te muestra lo que es esencial y lo que es accesorio. Muchos le temen porque no saben estar sin estímulos. Se sienten vacíos sin conversaciones superficiales, sin redes sociales, sin alguien al lado. Pero el vacío no está en la soledad. El vacío está en no tener una relación sólida contigo mismo. Y eso no se construye rodeado de gente. Se construye en el silencio. Mira a los sabios, a los místicos, a los líderes más conscientes de la historia. Jesús se retiraba al desierto. Buda se sentó bajo el árbol durante días. Sócrates caminaba solo en meditación. Frida Kahlo pintaba encerrada en su cuarto. Nikola Tesla vivía alejado, hablando con ideas que nadie entendía. No se apartaban por debilidad. Lo hacían por lucidez. Porque cuando eliges estar solo, no te estás escapando del mundo. Te estás preparando para enfrentarlo con más verdad. Te estás reconstruyendo sin interferencias. Te estás limpiando de lo que no eres. Es ahí, en ese santuario personal, donde recuperas tu energía, tu voz, tu visión. La sociedad actual está enferma de ruido. Todos opinan, todos proyectan, todos quieren decirte cómo debes vivir. Y si no tienes un espacio interno para discernir, terminas viviendo la vida de otros, atrapado en estándares ajenos, agotado por una carrera que no te pertenece. La soledad te protege de eso. No como un muro, sino como un filtro. No para que te aísles permanentemente, sino para que elijas con conciencia a quién dejas entrar en tu vida y a quién no.
Cuando estás solo y bien contigo, dejas de mendigar compañía. Dejas de conformarte con relaciones vacías solo para evitar el silencio. Aprendes a sostener tu presencia. A disfrutar tus propios pensamientos. A construir tus propias rutinas. Y entonces, cuando eliges compartir, lo haces desde la plenitud. Ya no buscas que el otro te complete. Ya no te diluyes por miedo al abandono. Ya no te traicionas por necesidad emocional. Estar solo también te vuelve más creativo. Sin las voces externas interfiriendo, puedes escuchar tus ideas con más claridad. Puedes conectar con tu intuición. Puedes diseñar tu vida con intención, no con reactividad. Dejas de ser esclavo de la agenda de otros. Dejas de vivir para complacer. En la soledad nace la visión. La verdadera. La que no está influenciada por el entorno, por la presión social, por la urgencia de encajar. Es ahí donde descubres tu propio ritmo, tu verdadero propósito, tus deseos auténticos. No lo que viste en redes, no lo que la cultura dicta, no lo que tus padres soñaron para ti. Lo que realmente importa para ti. Y cuando eso ocurre, te transformas. Ya no te conformas con lo que antes tolerabas. Ya no bajas tus estándares por miedo. Ya no necesitas que te aplaudan. Porque estás firme, por dentro. Y cuando estás firme por dentro, el mundo ya no tiene poder sobre ti. Pero hay que atravesar un proceso. Porque llegar a ese punto no ocurre en un fin de semana. Es una práctica. Es una construcción. Al principio, puede sentirse como aislamiento. Como una especie de muerte social. Porque comienzas a ver que muchas de tus conexiones eran superficiales. Que muchas de las cosas que hacías eran solo distracciones. Y ese descubrimiento duele. Pero también libera. Porque lo que viene después es mucho más poderoso, una conexión genuina contigo. Y cuando logras esa conexión, todo mejora. Tu claridad, tu energía, tu autenticidad, tu capacidad de amar, de crear, de decidir. No desde la carencia. Desde la conciencia. La soledad, bien vivida, no es vacío. Es plenitud sin interferencia. Y por eso te digo, no temas estar solo. Témelo si no sabes qué hacer contigo mismo. Pero si aprendes a vivir ahí, si haces de tu silencio un templo, si haces de tu espacio interior una fuente de poder, nadie podrá destruirte. Porque el mundo puede derrumbarse afuera, y tú seguirás en pie por dentro. La soledad elegida es el terreno donde germina tu libertad. No es un lugar donde te pierdes. Es el lugar donde por fin te encuentras. Capítulo 12, Libertad interior, el final que es solo el comienzo. Llegamos al punto más alto del viaje. Pero no es una cima. No es un cierre. Es un umbral. Porque lo que has recorrido hasta aquí, el silencio, la disciplina, la visión, el propósito, la acción, la resiliencia, el aprendizaje, la soledad, no tiene sentido si no se convierte en libertad real, en independencia interior, en una forma de vivir que no se rompa con los cambios externos. Muchos viven persiguiendo una falsa libertad. La libertad de tiempo, la libertad financiera, la libertad de viajar, de elegir, de no depender de un jefe, de un sistema. Y sí, todo eso puede ser valioso. Pero hay una libertad infinitamente más profunda, más revolucionaria, más rara, la libertad de ser tú mismo, sin culpa, sin máscaras, sin miedo a que te abandonen por tu verdad. Esa es la libertad que pocos alcanzan. Porque exige enfrentarte con todo lo que te han dicho que deberías ser. Exige dejar de actuar para complacer. Exige cuestionarlo todo, tu carrera, tu fe, tus relaciones, tu rol social, tu forma de pensar, incluso tus propias ideas de éxito. Y eso, para la mayoría, es demasiado. Prefieren vivir esclavos con una sonrisa, que libres con incertidumbre. Pero tú no. Tú llegaste hasta aquí porque dentro de ti algo ya no toleraba seguir viviendo con cadenas. Tal vez fueron invisibles al principio. La rutina, las expectativas, el miedo al juicio. Pero ahora ya no lo son. Ahora sabes que hay otro nivel. Que hay una vida distinta al otro lado del miedo. La libertad interior no es una idea filosófica. Es algo que se vive. Se siente. Se encarna. Es despertar cada mañana sabiendo que no necesitas seguir ningún guión preestablecido.
Que no estás obligado a repetir las creencias de tu familia, ni a pertenecer a un sistema que te marchita. Que puedes redefinir tu camino en cualquier momento. Y lo más importante, que no necesitas la aprobación de nadie para hacerlo. Ese es el punto de inflexión. Cuando dejas de vivir para cumplir con lo que otros esperan, y comienzas a vivir con absoluta fidelidad a tu esencia. No es arrogancia. Es respeto por tu alma. Es la comprensión profunda de que tu tiempo en esta tierra es limitado, y que malgastarlo fingiendo, encajando, complaciendo, es una forma lenta de suicidio emocional. Y sí, claro que habrá consecuencias. Elegir tu libertad puede significar perder relaciones. Romper contratos. Despedirte de círculos que ya no vibran contigo. Enfrentar críticas. Desaparecer un tiempo. Cambiar de piel. Pero, ¿cuál es la alternativa? ¿Seguir traicionándote para mantener una paz falsa? No hay mayor violencia que obligarte a ser quien no eres solo para que otros no se incomoden. Vivir en libertad significa también aceptar que habrá momentos de incertidumbre. Porque no tendrás un manual. No tendrás referencias. No tendrás garantías. Pero tendrás algo más poderoso, tendrás a ti. Y si te tienes a ti, consciente, despierto, alineado, entonces puedes atravesar cualquier tormenta. Libertad interior es también saber elegir lo difícil cuando es correcto. Es no ir por el camino más fácil, sino por el más verdadero. Es preferir la incomodidad de la autenticidad antes que el confort de la mentira. Es decir, no con firmeza. Es poner límites sin culpa. Es cambiar de dirección sin pedir permiso. Esa libertad no te la da el dinero. No te la da una relación. No te la da el reconocimiento. Es una construcción íntima. Día a día. Decisión tras decisión. Silencio tras silencio. Y llega un punto en que todo lo que antes te ataba pierde poder. Las opiniones externas ya no te paralizan. El rechazo ya no te hiere igual. El fracaso ya no te detiene. Porque sabes que nada de eso te define. Que tú no eres lo que logras. Ni lo que piensan de ti. Ni lo que acumulaste. Tú eres lo que eliges sostener cuando nadie está mirando. Esa es tu verdad. Y vivir desde ahí es la victoria más grande. A partir de aquí, tu vida cambia. Porque ya no estás persiguiendo. Estás creando. Ya no estás buscando que te amen. Estás amándote sin condiciones. Ya no necesitas pertenecer a un grupo para sentirte valioso. Ya sabes que tu valor no depende de ser entendido. Y aquí ocurre algo curioso. Cuando por fin dejas de buscar la aprobación, comienzas a atraer a personas y oportunidades alineadas con tu verdadera frecuencia. No porque las estés forzando, sino porque ahora tu vida es un imán de coherencia. La libertad interior genera magnetismo. Energía limpia. Dirección clara. Paz activa. Y eso transforma tu realidad más que cualquier estrategia externa. Este no es el final de un audiolibro. Es el principio de tu vida real. Porque lo que te llevas de aquí no son frases. No es inspiración temporal. Es una decisión. La decisión de no volver a abandonarte. De no volver a callarte. De no volver a quedarte donde ya no creces. A partir de ahora, te tocará sostener todo lo que descubriste. No será fácil. Habrá recaídas. Días de duda. Momentos de nostalgia por el antes. Pero si has llegado hasta aquí, es porque dentro de ti existe algo más fuerte que todas esas voces, una voluntad de ser libre sin pedir disculpas por ello. Así que sal ahí fuera. Habla desde tu centro. Actúa desde tu visión. Relaciónate desde tu verdad. Crea sin pedir permiso. Siente sin anestesia. Decide sin miedo. No hay reglas cuando eres libre. Solo una brújula, tu conciencia. Y si alguna vez sientes que estás perdiéndote de nuevo, vuelve a la soledad. Vuelve al silencio. Vuelve al fuego. Vuelve a ti. Porque en ti está todo. Y si sabes estar solo sin miedo, entonces ya nunca más estarás perdido. Ese es el verdadero poder. Ahora sí, empieza tu vida. Vive por ti. Y nunca más dejes que el miedo dicte tu historia.